En este ejemplo que estamos trabajando de residuos sólidos en la oferta, tenemos que identificar la administración del servicio. O sea, el servicio de recolección de residuos sólidos se encuentra a cargo de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Socabaya. Es un ejemplo de Socabaya. ¿Qué pasa, por ejemplo? No siempre la administración está a cargo de la municipalidad. A veces las municipalidades pueden subcontratar con terceros, pueden tercerizar. Por ejemplo, si es que fuese una empresa eh, quien está encargada de hacer la recolección, ahí mencionaríamos quién es la empresa responsable, el número de RUC, cuántas personas, trabajadores tienen y bueno, determinaríamos quién es la empresa que viene contratando. La metodología de operación se refiere qué tipo de servicios, cómo se realiza el servicio, de manera manual, de manera mecánico, entonces de esta manera se realiza de manera manual, o sea, ya que la, también otro tipo de recolección que sea, por ejemplo, recolección ya mecanizada, que una compactadora automática recoja solamente contenedores con alza contenedores o izadores. Entonces ya no necesita personal para hacer la recolección. Entonces ahí describimos el tipo de servicio que realizamos. La organización del servicio, a cargo de quién está, quién planifica sus rutas, sus horarios, y los supervisores a cargo de quién está, y el personal, cuántas personas cuenta, si son hombres, mujeres, también es importante mencionar eso eh, en la metodología. Entonces también podemos ver porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres, solamente en el tema de recolección. Mayormente en el tema de recolección, la mayor cantidad de personas que realizan estos son varones. Eh, y bueno, en el tema de barrido es viceversa. La mayor cantidad de personas que barren son mujeres. Entonces, por ahí podemos poner un pequeño cuadro para establecer a un futuro también la cantidad de, si vamos a adquirir uniformes o vamos a adquirir algo que sea diferencial entre hombres y mujeres, podríamos tener ya esto identificado. El horario y la frecuencia de las rutas, en este caso se realizan dos horarios, en dos turnos, de 5 de la mañana a 1 y de 1 a 9 de la noche. Entonces ya tenemos de que identificado esto. Y identificamos también las rutas. Se puede identificar todas las rutas que se hacen y con la periodicidad de cada 2 días se realizan las rutas. De lunes a sábado y el domingo se realiza una ruta eh, se puede decir, solamente de puntos críticos. También tenemos que describir el equipamiento, ya que es la parte más importante para determinar la oferta en todo tipo de proyecto, incluido también, por ejemplo, eh, si vamos a trabajar ya como conversamos, si va a ser una posta, nuestra oferta es empezando por la de estructura, pero si nos vamos, por ejemplo, solamente al área de pediatría, nuestra oferta va a ser de que se cuenta con un espacio de tantos metros cuadrados, se cuenta con una camilla, se cuenta con un escritorio, se cuenta con balanza y algunos instrumentos más que cuente la posta. Entonces, todo el equipamiento que tiene, solamente el área de pediatría, porque ahora estamos trabajando, por ejemplo, solamente el área de la recolección de servicios. Y así como, por ejemplo, en una posta vamos a escribir pediatría, luego vamos a describir eh, triaje, vamos a describir nuevamente el área de odontología y otras especialidades que tiene la posta, pero individualmente, porque recordemos que tal vez la brecha no se encuentra en medicina general, sino la brecha se encuentra en pediatría, entonces se tiene que ampliar esa área. Entonces vamos a tener que realizar cada eh, acción por separado. Igual, en un proyecto ecosistémico, cuando vamos a realizar la identificación de la oferta que tenemos, primero vamos a identificar si es un servicio eh, de, de un servicio hídrico, por ejemplo. Vamos a identificar cada fuente de agua que tengamos, si es agua, fuente de manantial, en otro podemos caracterizar la fuente no sé, de lluvias, fuente de hielo de glaciales. Entonces, todas las fuentes de agua que tenemos las identificamos. Si por ahí el río tiene el aumento de agua de un riachuelo proveniente de una quebrada que nace de otro río, también identificamos toda fuente de agua con la cantidad de agua, lo que son el caudal, metros cúbicos por minuto o por segundo, dependiendo
de la cantidad o de la unidad que queramos describir. Entonces, la idea de la oferta, creo que ya está clara para todos, es describir lo que nosotros brindamos actualmente, el servicio que brindamos. Ahora, me dirán, por ejemplo, ¿qué pasa si el proyecto es nuevo y no brinda ningún servicio? Sí, sí, tal vez ya no va a brindar un servicio. Por ejemplo, hablemos de una institución educativa. La oferta ahorita en el distrito, si es que no existe ningún colegio, es alta, pero, o sea, no podemos decir que no existe, porque no tiene una oferta escasa, de escasa oferta. Entonces, de ahí vamos a tener que trabajar los términos que hemos conversado la vez pasada en el árbol de problemas, ¿sí? Ahora, para determinar la oferta sin proyecto de este componente se evalúa la cantidad y capacidad de vehículos. Como les comenté, tenemos que evaluar cuántos metros cúbicos cada vehículo, qué antigüedad, la vida útil, cuántas rutas hace, los horarios, el número de viajes hacia el botadero o relleno sanitario. Este valor, comparado con la generación de residuos sólidos estimada en el estudio de caracterización y valores de disposición final, permite obtener un porcentaje de cobertura. Es decir, cuánto es lo que coberturamos del distrito, a cuánto llegamos en lo que satisfacemos, es lo que ofertamos nosotros. Y también analizamos las posibilidades que pueden existir para optimizar la oferta actual del componente de recolección. Si los vehículos recolectores ya hubieran pasado la vida útil, en este caso se tomó como vida útil en general 7 años, se considera como la oferta actual y la oferta optimizada una capacidad cero para el horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación, en el que lo vamos a trabajar, es el periodo de ejecución del proyecto. Ahora, acá tenemos ya la oferta de los vehículos que se cuentan y tenemos que ser bien descriptivos en este punto. Si podemos tener más datos que esto sería mucho mejor. Entonces podemos poner la placa, el vehículo, la marca, capacidad máxima, años de fabricación, años de vida, estado de operatividad y estado mecánico. Entonces, si ven, acá solamente en años de vida útil existen 3 que tienen 5 años. Entonces, ya en la siguiente gráfica vamos a determinar cuáles son los carros que aún se mantienen operativos. Entonces, miren, podemos derivar, miren, acá hay uno que está dentro del año operativo, pero se encuentra inoperativo porque tuvo un accidente, entonces ya cuenta como inoperativo, así esté dentro de la vida útil. Entonces podemos determinar que los vehículos de operativos con vida útil eh, son 3 unidades. Entonces, describimos su estado. Entonces, estos los podemos apoyar del área de equipo mecánico o de un área similar para que haga el informe correspondiente de cada unidad. Luego de esto, vamos a ver de las 3 unidades que nosotros hemos seleccionado, la capacidad máxima en toneladas. Al tener la capacidad máxima en toneladas, eso lo podemos ver en la tarjeta de propiedad. En el caso, por ejemplo, de, de un servicio de regulación hídrica, el otro ejemplo que les comentaba. En lugar de capacidad máxima sería caudal máximo. Entonces podríamos hablar de caudales al año, caudales mensuales. Entonces determinamos el caudal de cada efluente de agua. Y acá podríamos efluente de río, efluente de un riachuelo, de un ojo de agua, y ahí vamos determinando todos los caudales que tenemos. Entonces, y hacemos ya no iría placa ni marca, sino tal vez podríamos poner lo que son coordenadas. Entonces ya trabajaríamos con de esa manera. El promedio de la carga en toneladas, entonces ya variaríamos de eso, podríamos poner el promedio de carga de la quebrada o el promedio de carga del efluente. Entonces acá cuánto es lo que carga actualmente y cuánto es el promedio que puede cargar trasladar de agua anualmente, un promedio. Podemos sacarlo ese promedio, promedio a lo que son la estación de sequía con la otra estación de lluvia. Entonces sería bueno también tener ese dato. Recuerden, mientras más datos tengamos es mucho mejor. Ahora, el porcentaje de efectividad, en este ejemplo, vemos el porcentaje de efectividad de cada viaje. Entonces, según el promedio que carga cada unidad vehicular, que esto ha sido sacado según los reportes de todo lo que lleva ese carro, lleva al botadero, con su capacidad en toneladas, vemos de que el porcentaje de efectividad es en un 70%.
y eso que va lleno, pero ¿por qué tiene una capacidad menos? Por el mantenimiento, por el uso de la misma unidad. Ya se van desgastando las cortinas de compactación, entonces ya no compacta al mismo nivel que compactaba cuando la unidad vehicular era nueva. Entonces poco a poco se va a ir eh, viendo inutilizada la compactadora, entonces ya podemos ver de que le acabamos de ver de que hay una observación de que esta unidad solamente realiza un viaje por la poca capacidad. Entonces, esta unidad se llena siempre en media ruta y tampoco tiene alza contenedores, por eso solamente hace un viaje. Entonces ya también reduce la oferta actual que tenemos. Entonces multiplicamos el promedio, perdón, de las toneladas, multiplicamos por, la, por el número de viajes que hace al día y al final nos bota este resultado. Entonces, esto de acá, al final lo sumamos y nuestra oferta actual es 43,9 toneladas, casi 44 toneladas. Es nuestra oferta sin optimización. Ahora, haciendo una optimización, se presentó al equipo mecánico un informe y en el cual y ellos nos respondieron de que solamente reparando el sistema de compactación mejoraría un 10% porque las unidades han tenido no han sido bien utilizadas, entonces no garantizan más del 10% de, mejora en la compactación. Entonces, aumentamos acá la efectividad de lo que era 70, ya aumentó a 80. Entonces, la capacidad efectiva también aumenta y al final lo que nos da es que tenemos 50 toneladas. Si ven, en el anterior era 43. Optimizando, llegamos a 50 toneladas, haciendo mantenimiento de las unidades. Tal vez con eso podría ser suficiente para cubrir una necesidad. Entonces, solamente un mantenimiento es necesario para poder realizar este proyecto. Entonces, otra también que se consideró también de que se iban a trabajar viajes hasta el día domingo y se iba aumentado un turno extra el domingo. Entonces, parte de la optimización aumenta más viajes. Pero nos damos con la sorpresa, por ejemplo, de que la oferta de servicio de limpieza pública sin proyecto, en el componente de recolección, todo esto es solamente recolección, por las unidades vehiculares solamente van a tener hasta el día 2021, van a estar en vida útil operativa. Entonces, miren, hemos llegado a un punto de todas las unidades que existen, solamente para el 2021 vamos a tener 3 unidades, dos unidades, perdón, ya, pero solamente al 2022 ya no vamos a tener una oferta. Entonces, ¿qué es lo que nos está 2022? No se sufra de una escasez de unidades de recolección. Y estos procesos demoran, son, no son cortos, no son de un mes en la parte de la adquisición. Entonces, se tiene que calcular siempre un año antes o 2 años antes para poder realizar cada proyecto de estos. Y podemos determinar la oferta en toneladas diarias por semana, la oferta de toneladas de recolección por año, y también la oferta optimizada, que es dando un mantenimiento y aumentando un 10%. Si ven, aumenta igual también oferta optimizada por semana y oferta optimizada por año. Dando como resultado, así optimicemos, al 2022 nuestras unidades van a quedar inservibles, irreparables, o sea, no vamos a tener cero oferta. Obviamente se puede utilizar, se puede rescatar una que otra unidad, pero ya el mantenimiento es ya demasiado caro. Entonces, llegamos hasta ahí, hasta la oferta de recolección optimizada, ¿sí? Ese es más o menos un ejemplo para cuadrar esta semana que hemos hecho la oferta. Ahora, ¿por qué es importante tener la oferta? Porque ahora vamos a analizar las brechas. Iniciando con la nueva parte del proyecto, tenemos la formulación. Ahora, ¿qué significa con esto? Se debe establecer el horizonte de evaluación del proyecto de inversión.
realizar el estudio de la demanda, de lo de los servicios que brinda la unidad productora, plantear las alternativas técnicas en base al análisis técnico del tamaño. O sea, cuál es, ahora si es un colegio, cuál es el tamaño actual que se proyecta realizar, si es que en metros cuadrados puede ser, donde vamos a forestar el área donde se piensa realizar el proyecto, la localización, la tecnología implementada. ¿A qué se refiere tecnología? Si vamos a trabajar, por ejemplo, en lo que es un vivero, si va a ser vivero mecanizado, semi-mecanizado, si vas a trabajar un relleno sanitario, también si es un relleno manual, mecanizado, semi-mecanizado. Eh, en el tema de la gestión de riesgo de desastres también, que hemos visto también que es un tema de eh, de esta parte de la localización y la unidad productora. Y también analizamos el riesgo. Entonces, en nuestros proyectos que estamos realizando, estamos viabilizando que no existe ningún tipo de riesgo. Pero sí, en el Word anterior les pasé el link donde pueden revisar la ley y pueden realizar este análisis de riesgos. O sea, obviamente de que esto debe ser realizado por un especialista en análisis de riesgo porque debe tener una certificación que da lo que es la INDECI, el INDECI. Entonces, para dar este tipo de análisis de riesgo debe ser un especialista certificado. Bueno, también la mitigación de los probables impactos ambientales negativos de la intervención de las propuestas. Entonces, también es importante ver si es que se van a generar impactos y también poder evaluarlos. Plantear la gestión del proyecto en las fases de ejecución y funcionamiento, establecer las metas físicas para cada alternativa técnica y estimar los costos totales e incrementales de cada alternativa técnica. Costos totales es el costo que va a costar e incrementales es una proyección con lo que vemos eh, lo que es la devaluación de algunos objetos o sino también eh, lo que llamamos el futuro incierto, porque no sabemos cuánto van a ir aumentando los costos al día de mañana, entonces siempre se le aumenta un porcentaje eh, en la etapa de inversión para ver la evolución de algunos materiales, la evolución de costos. Ya siempre trabajamos con el futuro incierto. Ya, luego tenemos acá eh, en este gráfico, podemos ver de que la formulación se divide en 5 pasos. Hoy día vamos a trabajar hasta el paso 2, porque el análisis técnico tenemos que realizarlo con los proyectos de ustedes ya revisados. El análisis técnico y la gestión del proyecto y costos del proyecto lo vamos a realizar igual que la vez pasada, de manera eh, más personalizada para que puedan definir. Entonces, vamos a hacer solamente día la parte que puedan ustedes avanzar sin ningún problema y ya la parte del análisis técnico, los otros 3 pasos los vamos a analizar en 3 semanas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, miren, la primera parte es la formulación. El objetivo de esta parte es dimensionar, o sea, cuán grande es el proyecto, cuál va a ser su intervención, a qué población va a beneficiar, a qué población va a afectar y qué alternativas, y estimar los costos del proyecto, cuál va a ser un costo, o sea, es estimación porque no se sabe a ciencia cierta el costo exacto, porque los costos exactos se realizan al momento de realizar los expedientes técnicos. Entonces, definición del horizonte y evaluación. Definimos 2 partes, la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. En la fase de ejecución también tenemos de que determinar de que existe la parte del expediente técnico, de documentos equivalentes y la ejecución física, para luego ver la parte de funcionamiento, que es donde ya se ven los beneficios, donde ya trabajamos la parte de la operación y mantenimiento. También tenemos que ver el análisis de mercado. En el análisis de mercado vamos a realizar el, ¿cómo se llama? El análisis de las brechas, porque ya hemos determinado nuestra oferta, pero en esta parte vamos a determinar nuestra demanda.
y también la proyección de la demanda, porque nosotros podemos determinar de que en este año para una institución educativa existen eh, 100 solicitudes de vacantes, por ejemplo, para el siguiente año que se quieren inscribir a nuestro colegio, pero podemos ir evaluando según la cantidad de población y según el análisis de cuántas solicitudes de vacantes han habido en los últimos años, y con eso podemos proyectar. Si siempre ha habido siempre se ha mantenido en 100, estimamos un 10% adicional, pero si ha ido evolucionando desde 10, 20, 30, entonces vamos viendo cuál es la evolución el porcentaje de aumento de solicitudes de alumnos. Entonces, en base a eso, podemos proyectar de acá a 10 años cuánto es la cantidad de alumnos que van a solicitar inscribirse a la institución educativa. Entonces, en base a eso, se proyecta la construcción de las aulas. ¿Por qué se hace eso? Para no hacer un mal cálculo, construir aulas que no van a tener uso, van a estar siempre vacías, y en lo que es mala inversión, o construir una institución educativa que no brinde no tenga la capacidad de albergar al número de alumnos que solicitan la educación. Sí, entonces vamos ahí viendo esas partes. Ahora, el horizonte de evaluación. Como les comentaba, el horizonte de evaluación de un proyecto de inversión se refiere al periodo de tiempo que comprende la fase de ejecución y la fase de funcionamiento y sirve para determinados flujos de costos y beneficios que serán sujetos a la evaluación. Para esta fase de ejecución se debe considerar el tiempo previsto para la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes y la ejecución de acciones, o sea, la parte de la ejecución física, que es ya la parte de construcción, la parte de forestación, la parte de un tema de servicios como los servicios de residuos sólidos, la parte de brindar el mismo servicio de recolección, el cual incluye los tiempos que llevan los procesos de contrataciones, permisos, licencias, y todo esto se va determinando el, la, por el tipo de proyecto. Hay proyectos que pueden durar 10 años, hay unos que pueden durar 20 años, y según el, el ministerio también que estemos bajo esa rama, podemos determinar eso. Por ejemplo, hay proyectos de forestación, por ejemplo, que tal vez no van a durar solamente 10 años, van a durar 20 años por el tiempo que van a demorar en crecer los árboles. Entonces, la parte de ejecución la parte de elaboración del proyecto, toda la parte inicial va a durar 3 años, donde van a hacer sembrado, eh, se van a poner el tema del riego certificado, y después de eso viene la operación del proyecto. Entonces, se considera cuánto tiempo se va a operar, porque también se tiene que proyectar el presupuesto de la operación y mantenimiento de esto, para que al final, en los 20 años, donde ya tengamos árboles en un ejemplo de 5 metros o 6 metros, ya se deje de operar para que los árboles puedan ser sustentables. Y en este tiempo, por ejemplo, dependiendo, mientras van creciendo, se puede ir viendo un beneficio. Entonces, la población, al año 10 se puede implementar lo que son ya guías turísticas en las zonas, o se puede implementar algún servicio adicional. Entonces, puede haber eh, otro, en un relleno sanitario también. Un relleno sanitario no va a tener una duración de 10 años, puede durar hasta 30 años un relleno sanitario, porque la determinación de su operación no es a 10 años, sino es a largo plazo, 30 años. Entonces, la elaboración del expediente técnico más toda la primera etapa puede ser el primer año. En el segundo año puede ser, segundo y tercer año puede ser la construcción de todo el relleno sanitario, porque recordemos de que tenemos que remover tierras, tenemos que hacer la construcción de las celdas de encapsulamiento de residuos sólidos. Entonces, es un tiempo que es lo que va a demorar este proyecto. Ya, entonces, eh, el horizonte de evaluación en sí es cuánto es lo que va a demorar, cuánto es lo que nosotros proyectamos que va a demorar la ejecución y luego la operación y mantenimiento. Ahora, recordemos de que el invierte es flexible. ¿Qué pasa si vemos de que hemos construido un relleno sanitario, pero nuestra operación y mantenimiento eran para 20 años, pero tal vez por la aparición de nuevas tecnologías, nuevas campañas de sensibilización, se reduce la generación de residuos sólidos en la fuente? Entonces ya
el relleno no va a tener 20 años de operación y mantenimiento, tal vez va a tener 25. Se puede hacer una modificación del expediente y adicionar esos 5 años más que se están proyectando, pero eso ya podríamos evaluarlo al año 10, al año 12 de ejecución. Ya eso no se puede evaluar a inicios porque hay comportamientos muy diferentes. No se puede, el comportamiento a largo plazo, nosotros hacemos una proyección, una estimación, pero no sabemos el comportamiento. Si nosotros eh, trabajamos un proyecto ecosistémico de turismo y recreación, por ejemplo, pero en esa zona existe no sé, entramos en guerra civil, por ejemplo, empieza a haber terrorismo en esa zona. eh, eh, entonces ya se perdería este proyecto, entonces se debe hacer la liquidación o suspensión temporal del mismo hasta que se cumplan con las garantías necesarias para continuar con el mismo. O en una zona donde hemos iniciado un proyecto agrícola que por el cambio de temperatura, el cambio climático, se generan lluvias intensas en la zona y se produzcan constantemente huaicos y estén afectando a la unidad productora. Entonces también se puede cambiar eso y aumentar el tiempo de ejecución. Tal vez se puede hacer una modificación del proyecto. Entonces, tenemos mucha flexibilidad en la etapa de operación y mantenimiento, ya que ahora se puede hacer, se tiene que hacer, no se puede, se debe y tiene que hacer el monitoreo de la operación y evaluación porque es ya parte del proyecto. Eh, en esta parte de la, de la, de la definición del horizonte de evaluación de la unidad formuladora debe tomar en cuenta los siguientes criterios. El periodo de vida útil que se toma en la fase de ejecución del proyecto, la vida útil de los activos principales, la obsolencia de tecnología esperada en los activos. Ahora, ¿qué se refiere la vida útil de los activos principales? Si es por ejemplo, una posta y se va a realizar la adquisición de 3 ambulancias. No podemos ejecutar toda una vida el proyecto con estas ambulancias. Debe haber una etapa de, eh, de nueva adquisición, una segunda etapa de adquisición, que al término de la vida útil de esas ambulancias se haga una renovación de equipo. Ya, entonces eso lo tenemos eh, que evaluar también. Y también la incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el servicio en proveer la unidad productora. Eh, entonces, miren, en la tipología podemos identificar 3 tipos de tipologías. Eh, Puede ser una de la fase de ejecución 3 años. Esto es como un ejemplo, es un ejemplo esta parte. Eh, la fase de ejecución a 3 años, 2 años, un año. La fase de funcionamiento puede ser 20, 10 o 10 años y el horizonte de evaluación de todo es la suma de la etapa de ejecución y la etapa de funcionamiento. Etapa de ejecución es la etapa donde ¿cómo les explico? Donde se ejecuta el grueso del proyecto. Proyecto de residuos sólidos, la etapa de ejecución es la construcción del relleno sanitario y la compra de las compactadoras. Un proyecto ecosistémico de forestación es la etapa donde se realiza la forestación, instalación de líneas de goteo. Eh, si es un proyecto de seguridad, en la construcción de la nueva comisaría y de la adquisición de nuevos patrulleros. Y la etapa de funcionamiento es la parte de la operación y mantenimiento del mismo proyecto. Es decir, el tiempo que va a estar operando la maquinaria y las, las, las unidades vehiculares y bueno, la misma infraestructura que se ha adquirido para esta etapa. Ya, a ver, luego pasamos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde se muestra el horizonte de evaluación para la tipología de proyecto. Es una infraestructura de riego donde se asume un periodo de 2 años para la fase de ejecución. ¿A qué se refiere con la fase de ejecución? Es el tiempo donde se elaboran los expedientes técnicos o documentos equivalentes para la construcción del nuevo sistema de riego, el fortalecimiento y asistencia técnica a la Junta de Usuarios, y luego 10 años tenemos para la fase de funcionamiento. Entonces, al final nos da 12 años,
que es la suma de las dos etapas, de la primera etapa, donde trabajamos las primeras partes y luego la operación de mantenimiento. Ahora, en el análisis del mercado y del servicio es la parte que les comentaba, donde vamos a evaluar las brechas, ¿sí? En el análisis del mercado, comprenden el estudio de la oferta y la demanda de los bienes y los servicios. Permite determinar la brecha del proyecto considerada, no la capacidad de producción optimizada estimada en el diagnóstico de la unidad productora. Es decir, acá ya estamos considerando ya la parte que, se recuerda que en el proyecto, en la etapa anterior hemos determinado una oferta, ¿no? Y en la oferta hemos determinado ya la oferta optimizada. Entonces acá tenemos que ya hacer esa consideración, considerar la oferta optimizada del mismo. Ya, miren, también podríamos decir de que la demanda necesita, es la necesidad de los bienes o servicios de la población demandante en un tiempo determinado. También esto se puede medir en términos de calidad o cantidad. Eh, eh, no siempre, cantidad, por ejemplo, es la cantidad de unidades vehiculares que tenemos. Calidad podríamos determinar la forma de brindar un servicio. Por ejemplo, si es un proyecto tecnológico, ya hablamos de calidad de un servicio. Y la brecha determinada de la oferta y la demanda se determina a partir de la comparación entre estas dos. O sea, es una menos la otra. Entonces, así de simple es esta parte. Ahora, acá en la etapa para la estimación y la proyección de la demanda se debe tomar como base lo siguiente, el área de influencia del proyecto. El área de influencia del proyecto se determina, digamos, el área donde se va a invertir. Siempre es todo el distrito o toda la provincia, a veces solamente es una unidad determinada. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de residuos sólidos, quienes van a ser beneficiados tal vez no va a ser todo el distrito, porque tal vez el distrito tiene una parte rural que no recibe este servicio de residuos sólidos. Entonces, solamente el área de influencia abarca el área rural el área urbana, perdón, del distrito, dejando el área rural de lado. Eh, Ahora, pero se debe considerar también en un futuro el acceso a estas áreas como beneficiadas. Pero les pongo este ejemplo. Por ejemplo, a ver, no sé, vamos a un distrito que su área rural sea un 2% de la población, pero está sesgada en todos los alrededores de la población, pero solamente son foráneos, ya que tienen sus chacras y van, cultivan y retornan a la ciudad. Entonces, ahí dejaríamos de lado ese componente, porque el costo de recolección de residuos sólidos a a esa también las variables que explican el comportamiento de la población demandante. Recuerden que vimos en la anterior parte determinamos la población que se ve afectada, la población que demanda este servicio y determinamos sus características demográficas, determinamos sus características socioeconómicas y determinamos también sus características socioculturales. Entonces, esto es importante, pues ya les expliqué las asistencias técnicas, de que si no conocemos bien a la población donde vamos a ejecutar el proyecto, en lugar de ser parte cooperante del proyecto, van a ser parte oponente. Entonces, siempre debemos seguir con las mismas características que tiene la población, ver su estado de educación, su nivel cultural, porque es muy diferente explicarle un proyecto a una persona que no tiene secundaria o no tiene primaria a una población de que la mayoría de pobladores tiene universidad, entonces es muy diferente. Entonces, la metodología de inserción del proyecto va a ser muy diferente. Entonces,
se tiene que considerar desde esa parte. Y las demandas que tienen también son muy diferentes. También al estudiar la parte socioeconómica también se va a determinar el nivel de la demanda también de la población. Una población, distrito de San Borja en Lima va a ser muy diferente al distrito de Yura en Arequipa, por ejemplo. Tienen un comportamiento muy diferente. El pueblo de Yura es un distrito que es tradicional, que eh, su principal fuente de ingresos es la agricultura y por ahí la planta de cementos Yura. Entonces, Borja en Lima tiene otro tipo de comportamiento, o sea, la gente es más empresarial, tiene eh, otro tipo de visión a lo que quiere, a las necesidades que requiere. Por ejemplo, construir una institución educativa en el distrito de San Borja, Miraflores, San Isidro, una institución nacional, no tendría mucho sentido porque la mayoría de la población que vive en esos distritos, si no es en un 90 o 80%, sus hijos estudian en colegios particulares, los más caros del Perú todavía, entonces tenemos que determinar eso, pero sí en un distrito que es alejado, que no tiene las mismas condiciones socioculturales, sí es necesidad mejorar el tema de la educación. Entonces, para ver la demanda tenemos que haber analizado toda la parte eh, demográfica de la población. Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, un proyecto de acceso a servicios de telecomunicaciones en un ámbito rural. Las variables que explican la demanda son los patrones de consumo respecto a los servicios de voz y datos, la cantidad de habitantes en cada localidad, el tipo de consumo de los demandantes institucionales, la disponibilidad de servicios de energía eléctrica y la disposición a pagar, entre otros. Entonces, esas son las características de la demanda que tiene esa población en un ejemplo, en este ejemplo que nos pone. Ahora, el análisis de la demanda de servicios. Se entiende como demanda la necesidad de bienes o servicios de la población demandante en un tiempo determinado, porque no siempre vamos a tener esta misma demanda, o sea, van a ir cambiando las demandas. Por ejemplo, antes la demanda de instalación de líneas de teléfono fijo era alta, pero ahora ya muchas personas han dejado de tener teléfono fijo porque casi todo el mundo tiene celular y ya el costo de llamada se ha estandarizado y es relativamente económico. Entonces, ya la gente ha dejado de tener una demanda, ya no demanda mucho la instalación de teléfonos fijos. Entonces, ha caído un poco este servicio. Entonces, por ahí también tenemos que determinar de que, no, de que las demandas evolucionan. También a partir de la tecnología, también la demanda va a ir cambiando. Hay que evaluar de acá a 10 años, ponernos de acá a 10 años qué tipo de tecnología va a existir, hacer comparaciones con otros países y que son más evolucionados que nosotros. Un ejemplo, por ejemplo, acá en la ciudad de Arequipa hay una gran demanda por la adquisición de balones de gas para cocinar, pero esto les hablo en la parte privada. Pero actualmente, bueno, ya desde hace 3 años han iniciado la instalación de gas a domicilio en varios distritos. Entonces, esos distritos donde han instalado el gas hace 3 años ya no requieren el servicio de, de- del- de la compra de balones de gas para cocinar. Antes también se cocinaba con querosene. Entonces también ya la demanda ha sido ya del querosene. Muchas personas cocinaban en primos. Ya no existe esta demanda. Entonces las demandas van a ir cambiando según la evolución y según el pasar de los años. ¿Sí? Ahora, miren, el bien o servicio que se proporciona en la fase de funcionamiento y su unidad y medida son parte de la demanda o no demanda de los bienes y servicios. Los ratios de concentración o de intensidad del uso de servicio. La disponibilidad a pagar en caso de que el proyecto para implementar el servicio tenga un método de pago, tarifa o peaje, entre otros. Por ejemplo, disponibilidad a pagar es en caso de que tenemos una recolección de residuos sólidos en un camión, pero nuestro proyecto nos determina de que ya no es viable seguir recolectando en un camión porque no, haciendo 3 viajes al día, eh,
ya no cubre este servicio, pero vamos a hacer un proyecto de cómo vamos a comprar una compactadora y vamos a implementar un relleno sanitario porque la ley ya también lo exige. Entonces, esto va a tener un costo, porque se debe hacer un análisis de costos del servicio para que la población pague por estos servicios. En caso de que la población no esté dispuesta a pagar, estos costos no son, esta demanda no es viable, entonces se tiene que identificar también en la población si está dispuesta a pagar por los servicios. Si vamos a hacer un parque zonal donde el mantenimiento se va a tener que pagar y luego con los ingresos que genera el parque, ¿qué pasa si hacemos un parque de dinosaurios, por ejemplo, se me ocurre, en un distrito alejado donde hay 20 niños? Pero son de recursos escasos y no, y el parque es un parque turístico que y el requerimiento de mantenimiento es que vengan 30 40 personas diarias y fin de semana 100 personas. Entonces, no valdría la pena elaborar ese parque, ya que la demanda de la población in situ es muy pequeña y apostar por un tema de si es una zona alejada donde no llega mucho turista, entonces estaríamos haciendo una mala inversión una malversación de fondos del Estado. Entonces también se tiene que evaluar la demanda específica de la zona y, y ver el ingreso. Y es más, así hiciéramos un parque para el distrito, pero el ingreso es 10 soles, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, si hacemos un parque donde ingresar va a costar 10 soles, al principio sí puede, la gente puede ir por curiosidad, pero luego ya no va a ir porque el costo es demasiado para ingresar a un parque que puede ir a un parque gratuito en otro distrito. Entonces, de ahí tenemos que evaluar todo. ¿Y qué servicio debe ofrecer? Si es que con los 10 soles, aparte del ingreso, incluye el acceso a piscinas, incluye otros servicios más incluidos de eso, la gente sí va a pagar. Entonces, se tiene que hacer toda una evaluación y si es que de verdad la gente necesita esa demanda de ese servicio. Ahora, vamos a descansar 5 minutos y continuamos con la estimación de la demanda. Ya, entonces en 5 minutos retornamos.
Listo, entonces continuamos con nuestras clases. Le doy el pase al ingeniero Bey. Bueno, chicos, continuamos. Ya, nos quedamos en la siguiente etapa de que estamos identificando, haciendo el análisis de la demanda del servicio. Ya en el módulo anterior hicimos nuestra oferta. Ahora vamos a analizar eh, nuestra demanda. Recordemos, la oferta es lo que nosotros como unidad productora, como municipalidad, gobierno regional, contamos para brindar servicio. Y la demanda es lo que la población requiere para cubrir sus necesidades básicas. El paso uno para determinar la demanda es la definición del bien o servicio y la unidad y la medida. ¿Por qué es importante trabajar con la unidad de medida? Porque luego vamos a tener que comparar. La misma oferta debe ser la misma demanda, o sea, en la misma unidad de medida. Si hablamos en la oferta de kilogramos, en la demanda debe estar por kilogramos. No podemos hablar de otra unidad de medida porque no se va a poder comparar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. La estimación y la proyección de la población objetivo, la estimación de la demanda y la proyección de la demanda del proyecto. El primer paso es la definición del bien y o servicio de, de medida. Entonces, los bienes y servicios como beneficiarios directos demanden o servicios cuya demanda se estimará y proyectará así como la unidad de medida correspondiente. Entonces, es decir, por ejemplo, si vamos a trabajar un proyecto de abastecimiento de agua, nuestra demanda actual sería la población que no cuenta con agua. Eh, ¿Qué unidad de medida vamos a utilizar? Puede ser metros cúbicos por minuto, se requiera. Entonces, abastecimiento de agua, población que no tiene agua. Alcantarillado, la población que requiere cambio de alcantarillado o requiere o no posee alcantarillado. Y es la población que está demandando este servicio. En un proyecto ecosistémico de lo que es, a ver, podría ser abastecimiento o regulación hídrica. Acá ya determinamos no solamente el ser regulación hídrica, no determinamos solamente la población de manera este efluente para que servir no solamente como consumo humano, también tiene que servir como bebida de animales, también debe servir como riego agrícola y finalmente también se debe considerar si este efluente de agua tiene un fin recreativo. Se debe calcular si vamos a hacer, por ejemplo, una represa. Entonces, al hacer una regulación hídrica, calculamos cuánto es lo que se debe almacenar y cuánto debemos dejar que siga fluyendo de agua. Entonces, este es nuestro flujo. No podemos encapsular, hacer una represa y cerrarla toda la represa y que no salga nada de agua hasta que se llene la represa, porque van a haber animales salvajes que van a depender de este efluente, de este riachuelo o río. Vamos a tener agricultura en la parte baja que va a depender de esto, el balance hídrico que no sea afectado. Entonces, esa es la definición del bien y también las unidades que tenemos que evaluar. Miren, acá tenemos un ejemplo. Eh, eh, si con un proyecto de inversión se va a ampliar y mejorar los servicios de agua potable a través de la ampliación de la infraestructura de captación y de la construcción de un nuevo reservorio, el servicio que demandan los beneficiarios es agua potable, a ser previsto en la fase de funcionamiento cuya unidad de medida se expresa en metros cúbicos. Y por unidad de tiempo, ¿cuánto tiempo? O sea, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto. Eso es lo que es, es sencillo.
no tiene nada más que identificarlo. En un proyecto de gestión de residuos sólidos, nuestra demanda es la generación de residuos sólidos que tienen los hogares. Es decir, la población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero genera una cantidad de 70 toneladas de residuos sólidos diarias. Esa es su, que es ¿cómo se dice? Su identificación de toneladas que se generan. La unidad es toneladas y la unidad de tiempo son al día. Entonces, esa sería la identificación de servicio que se requiere en un caso de residuos sólidos. En caso de barrido, en el distrito de, de Yarabamba se cuenta, un ejemplo le estoy poniendo, se cuenta con 300 kilómetros lineales de vías. Entonces se requiere que a la semana esas vías sean limpiadas por personal de la municipalidad. Entonces nuestra unidad de medida sería kilómetros lineales día o semana que se van a barrer. Entonces, ahí podemos determinar. Luego de eso es la estimación y proyección de la población objetivo. En esta parte debemos hacer, a partir del diagnóstico del área de influencia, que ya lo hemos realizado en la etapa anterior, y de la población que demanda el bien, que también lo hemos identificado en el área anterior. Recuerden que en la parte de identificación hay una primera etapa que es territorio y una segunda etapa que es población. Entonces, ya al haberlos identificado, podemos determinar esto. ¿Cuál es la población que demanda el bien o servicio? Esta población pueden ser personas, asociaciones, instituciones, productores, entre otros que requieran el servicio. Este mismo ambiente también se puede considerar comunidad campesina, se puede considerar también dentro de esto. Y las personas que son beneficiadas directa e indirectamente. Ahora, ¿cuántos son los demandantes? Para lo cual se debe tener presente los siguientes conceptos. Población total. Bueno, la población total en sí es la población del área de influencia definida previamente en el diagnóstico, o sea, es todo nuestro territorio que es como área de influencia directa e indirecta. La población de referencia es la proporción de la población total vinculada con el objeto central del proyecto de inversión. Eh, por ejemplo, ya, si vamos a trabajar un proyecto de forestación, donde vamos a sembrar 20.000 árboles, en un distrito X con una población de 20.000 personas, en una comunidad campesina con 1.000 personas. En sí, la población total van a ser las 20.000 personas porque van a ser beneficiadas indirectamente, porque se va a mejorar el área, el ambiente de todo el distrito. Pero quienes van a ser beneficiadas directamente son las 1.000 personas que viven en esa comunidad campesina, ya que no solamente con esas 20.000 o 30.000 árboles que se vayan a forestar, se va a mejorar el ambiente, también se pueden trabajar proyectos de ecoturismo, proyectos de, de tala de árboles con reposición. Entonces se genera un bien, una unidad productiva se genera. Entonces, la población de referencia es la población vinculada directamente, la población vinculada con el objetivo central del proyecto de inversión, ¿sí? Después tenemos la población demandante potencial. Es el segmento de la población de referencia afectada por el problema central respecto al bien o servicio que se intervendrá con el proyecto de intervención, por carecer de los mismos o recibirlos de forma inadecuada. Entonces, la población demandante potencial podemos decir que son los que tienen los mayores problemas. Luego tenemos la población demandante efectiva. Es el segmento de la población demandante potencial que busca activamente el bien o servicio para dar solución a su problema central que parece. También se puede entender como la población de, que por determinación política o que son los que intentan ceder al bien, que están yendo a hablar con el alcalde, que están eh, tras del proyecto. Entonces, mm, vamos segmentando cada vez mucho más nuestra población. Y al final la población objetivo es aquella parte de la población demandante
efectiva. O sea, si se dan cuenta, vamos ahí, vamos eh, reduciendo que el proyecto de inversión esté en condiciones de atender de forma integral, considerando la política de focalización del sector, eh, considerando cada política de focalización sectorial. Entonces, por ejemplo, a ver, ya, vamos, la población total es la población total del distrito, o sea, los 30.000 habitantes, por ejemplo, de un distrito. La población de referencia pueden ser 1.000 habitantes dentro de una comunidad campesina. La población demandante potencial pueden ser 500 personas que se encuentran mucho más cercanas al área de influencia. La población efectiva son las que van a estar solicitando, dentro de esas personas que son dentro del área efectiva, las que están solicitando la ejecución de este proyecto. Y la población objetivo van a ser los que se van a beneficiar directamente de la población demandante, dentro de la población potencial, dentro de la población de referencia y dentro de la población total. Tendremos es como una cadena que se va a determinar. Entonces, acá más claro lo vamos a poder ver. La población total del área de influencia. Luego tenemos la población de referencia vinculada al proyecto, la población sin problema. Acá ya diferenciamos la población sin problema que también va a ser beneficiada indirectamente, la población demandante potencial. Dentro de esta viene la población demandante efectiva, que van a ser los que se van a beneficiar directamente, y la población objetivo, los que al final del proyecto van a eh, romper la brecha van a quebrar la brecha, o sea, ya la brecha va a ser cero. Entonces, este es el análisis de población que se debe realizar. No todos los proyectos cuentan con este tipo de análisis de población. Hay proyectos, por ejemplo, que son integrales, por ejemplo, sobre todo los que son de gestión de residuos sólidos, ya que eh, eh, el proyecto atiende a todo, casi todo el distrito, o casi todo el distrito. Entonces, en caso que no atiende a todo el distrito, se hace una segmentación. Si el proyecto va a atender a todo el distrito, se considera como población afectada toda la población del distrito. Si no, ya, bueno, tuve problemas con la batería.
de mi computadora. Bueno, continuando esto, les decía, es importante considerar de que existen bien los servicios públicos en donde, por su naturaleza, características, no se puede determinar este tipo de población. Por ejemplo, un proyecto de seguridad ciudadana, un proyecto de gestión de residuos sólidos. No se va a poder determinar la población objetivo, la población demandante, la población explícita, porque esto va a beneficiar a todos los pobladores, no solamente va a beneficiar a un grupo de pobladores. Miren, la información que se puede utilizar para esto, la información de análisis de población se puede tomar directamente de estudios realizados durante este último año, también el censo, el último censo realizado, estudios especiales que se han elaborado con entidades que sean de confianza, por ejemplo, ministerios, tal vez algunas ONGs que tengan renombre científico, universidades que tengan este análisis de la población. Em, es erróneo, por ejemplo, tomar datos de internet que no precisen fuentes. A veces hay blogs o hay algunas páginas web que, que tienen información de algunas zonas turísticas, pero no son de una fuente confiable. Entonces, no podemos basar el estudio de la población en fuentes que no sean, que no tengan eh, que no sean oficiales, se podría decir. Ya, entonces, miren, ahorita les voy a estar reiniciando mi PC. Vamos a ver lo que son la determinación de una población, de unos ejemplos de la determinación de población eh, en varios tipos de proyectos, servicios de educación, servicios de agua potable, eh, residuos sólidos, y vamos a identificar la población total, la población de referencia, la población demandante potencial, la población demandante efectiva y la población objetivo. ¿Sí? Espérenme, 3 minutitos que termine de reiniciar mi PC.
Ya, listo. Continuamos nuevamente, les pido disculpas. Como estaba presentando, no me fijé en la, la cantidad de batería que tenía. Ya, entonces, ya como hemos visto el tema de la población efectiva, vamos a ver unos ejemplos, ¿ya? Miren, en este caso, por ejemplo, toda esta información para avanzar la vamos a subir por WhatsApp y la vamos a colgar en la página bueno, del Meet. Entonces, miren, recuerden que hemos hablado de la población total, la población de referencia, la población demandante potencial, la población demandante efectiva, la población objetivo, y siempre todo de tener una unidad de medida, el servicio. Entonces, recuerden que hemos primero hablado de servicio con la unidad de medida. Entonces, para un ejemplo de un servicio de educación básica regular primaria, la, la población total es la población de la localidad, en este ejemplo que nos pone de San Sebastián. La población de referencia es la población en edad escolar de 6 a 11 años en la localidad de San Sebastián, que es la población que es la población escolar que está en la edad de cursar la primaria, la población de referencia. ¿Por qué nos habla de población de referencia? Porque no todos los estudiantes que estén en esta edad van a estar en esa edad escolar. Muchos pueden tener 13, 14 años y están dentro de esta edad escolar, entonces es un promedio. También población de referencia, porque muchos pueden estar en colegios particulares y no necesitan este, este servicio de educación. Ahora, población demandante potencial, ya que hablamos de la potencial, son los que requieren el servicio. Entonces, la población en edad escolar que no recibe los servicios educativos o lo recibe en forma inadecuada en la localidad de Sebastián, siempre dentro de la misma localidad. Luego también la población demandante efectiva, que ya acá son los que demandan esta población, o sea que vía política pueden ir al alcalde, hablar con el alcalde, pedirle, pueden ser los padres de familia que que han pedido mediante el presupuesto participativo que se ejecute este proyecto. Entonces, es la población que solicita que el servicio se brinde con condiciones de calidad. Para al final tener la población objetivo, es el porcentaje de población demandante. Ya hablamos de la población que demandó, que efectiva de esta parte, que demandó que el proyecto de inversión atendiera con servicios de educación básicos regular, con primaria. Y la unidad de medida es el número de alumnos matriculados en el año. Antes del proyecto, al momento de la ejecución y después del proyecto, tenemos que tener siempre estos datos para poder luego medir el Xbox. Todo es igual, también servicios de agua, servicios de atención médica, acá van a poder realizar para que ustedes puedan realizar su identificación de la población, van a tener acá siempre esto de apoyo. Entonces también, a ver, si vemos un servicio a ver, servicio mm, a ver, un servicio, por ejemplo, de carreteras. La población de la localidad de San Mateo es la población total. La población total. Después tenemos con la población de referencia, la población total del área de influencia de la localidad de San Mateo. O sea, ya son las que van a ser beneficiadas. Después podemos ya como ver como la población demandante potencial, la población con necesidad de trasladarse, de viajar. La población demandante efectiva es la población que busca trasladarse, los que están haciendo presión para que puedan tener una carretera, acceso a su comunidad. Y la población objetivo, que es la población que va a ser beneficiada directamente, es la población demandante efectiva que accederá al servicio de transitabilidad. Y la unidad de medida es números de vehículo al día eh, y un índice medio diario, o sea, cuántos son los que se transitan. En un servicio, por ejemplo, si vemos lo que es servicio de residuos sólidos, que muchos de acá están tratando este tema, la población total sería, por ejemplo, el distrito
por ejemplo, de Socabaya, que es el ejemplo que estamos tratando acá. Eh, la población eh, eh, de referencia sería la población del área de influencia de la localidad del distrito. Entonces, acá habla de población de la influencia porque todos los que estén en influencia al servicio van a poder utilizarlo. Luego hablamos de la población demandante potencial. En el caso de este ejemplo de residuos sólidos, la población total del área de influencia, o sea, toda la población, porque todos se benefician. Recuerden que esos son proyectos donde todos se benefician y no se beneficia un solo sector. La población eh, eh, demandante efectiva ya vendría a ser la población que solicita el servicio en condiciones de calidad. Entonces, la población demandante efectiva siempre son los que solicitan, los que están presionando. Eh, la población objetivo, porcentaje de la población demandante efectiva que accederá al servicio de limpieza pública. Y la unidad de medida, toneladas día, ya que los residuos se recogen de manera diaria. ¿Sí? Entonces, eh, podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, eh, para ver lo que es en la etapa del horizonte de evaluación también, eh, en la primera etapa es donde vamos a determinar siempre nuestra población potencial efectiva. Para luego, en la primera etapa de acá es la parte de ejecución, es donde vamos a realizar toda la parte de, de adquisición de equipos, de mejora del sistema, para luego tener la etapa de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, así podemos determinar nuestras demandas. Siempre las demandas se hacen en las primeras etapas del proyecto. Luego de esto tenemos la estimación de la demanda de la situación con proyecto. Entonces, es decir, eh, es la evaluación del mismo, o sea, recuerden que hemos trabajado en la parte de oferta con proyecto y sin proyecto, con optimizada, sin optimizar, miren, hay casos en los que acciones determinadas incluidas en el proyecto pueden modificar la población demandante efectiva y o los ratios de concentración de los servicios. La demanda generada o derivada del caso del mejoramiento de una carretera, ¿qué es lo que va a generar? De que haya más, si construimos una carretera va a generar comercio, entonces va a haber más población beneficiada, va a haber más población demandante, va a haber negocios en toda la carretera, van a haber venta de desayunos, venta de almuerzos, garajes, servicios de equipos mecánicos, entonces aumenta la población derivada de este punto. Debido al mejoramiento, otro ejemplo, debido al mejoramiento de las instalaciones de una institución educativa, algunos padres de familia deciden trasladar a sus hijos a otras instituciones educativas eh, a la que es objeto del proyecto, lo que incrementa la demanda para esta última. Entonces, la estimación de la demanda de ejecución del proyecto es lo que nosotros vemos, les comenté hace un momento, como un futuro incierto, un futuro de querer acceder a estos servicios. Entonces, siempre vamos a tener un aumento en la demanda. No podemos construir, por ejemplo, una vía, por ejemplo, de un solo carril, previendo de que esto va a funcionar como es una vía que es más cercana para trasladarnos de un punto a otro punto, no hay que bordear, por ejemplo, como conoces la vía de Arequipa a Hilo, era salir de Arequipa, subir a la sierra de Moquegua, a la parte de Mariscal Nieto, y recién se bajaba a Hilo. Pero no, era una costanera que se baja como ya el rumbo hacia la playa, eh, y ya está moviendo y hay una desviación antes, entonces, al momento, si esa carretera se hubiese hecho de un solo carril, en época de verano hubiese quedado, la demanda hubiese sido mayor a la que hubiese sido la oferta, entonces se tiene que pedir la oferta de acá a un años de lo que crece la población y también de la población que va a querer ser parte del proyecto. Igual, si se construye una posta médica en una parte del distrito de muy buena calidad, con muy buenos instrumentos, muy buen personal médico, todo el distrito y distritos aledaños van a querer hacerse atender ahí. Muchas veces van a decir que no pertenecen a él por su DNI, pero
van a querer sentarse ahí. Igual en una institución educativa, si tenemos una institución educativa con muy buenas aulas, buenos profesores y equipamiento logístico, los padres de familia de otros colegios nacionales los van a pasar ahí, aunque tengan que trasladarse un poco más, pero van a buscar una mejor calidad educativa. Entonces, lo que va a generar de que si construimos un colegio en un distrito para que habíamos determinado que la demanda era 1000 personas, tenemos contar de que de otros distritos aledaños van a querer venir a matricularse en este colegio, entonces siempre debe haber, se debe determinar esa demanda, aumentarle un poquito más las evidencias, se debe esa definición de los cambios de los demandantes, de los determinantes de la demanda y la estimación y proyección de una demanda con proyecto. En la primera etapa, recopilación de evidencias para plantear la demanda en la situación con proyectos, se deberá contar con una alta serie de antecedentes, hacer un análisis de la población alrededor del, del, de la población objeto y concentración y la intensidad de uso, o sea, cuál es la intensidad de uso que tiene este bien o servicio que vamos a determinar. Luego, la demanda sobre la base del análisis de la información que se recabó, cuáles pueden ser el incremento de la población demandante efectiva que pueden migrar hacia, si es una nueva carretera, va a haber gente de otras zonas que va a migrar hacia esa zona. Entonces ya cambia la población efectiva, ya que va a haber un aumento de población. Si hacemos una carretera, pues con la nueva carretera que va a ir de Arequipa a La Joya, que pasa por Cerro Colorado, Uchumayo, cuando empieza a funcionar esa carretera, toda esa zona de Apaca que está invadida, va a empezar a volverse operativa, se va a poblar porque va a haber acceso de autos, va a haber buses interprovinciales, camiones de carga pesada que van a trasladarse. Entonces va a haber una población que ahorita es una invasión y hay una que otra persona vive, pero no, mayormente hay terrenos cercados. Pero cuando empiece a funcionar esta carretera, toda la población que tiene su terreno ahí se va a trasladar ahí y va a empezar a vivir para iniciar un nuevo negocio y al haber mayor población ahí, ¿qué se va a necesitar? Se va a necesitar luego a futuro la construcción de postas médicas, comisaría, se va a necesitar la construcción de centros médicos, X cosas que puedan brindar los servicios básicos de esa nueva población que se generó por la construcción de una nueva carretera. El incremento en el ratio de concentración o intensidad del uso del bien y servicio, es decir, el ratio es, por ejemplo, lo que les explicaba de una institución educativa, tal vez estábamos determinados de que esa población el colegio va a brindar la educación básica para unas, no sé, eh, las urbanizaciones del lado oeste del distrito, que es donde falta educación. Pero si implementamos un buen colegio, van a venir tal vez del distrito aledaño o de la zona centro del distrito o de la zona sur del distrito, van a venir al colegio. Entonces, el ratio de la población demandante siempre va a aumentar cuando se ofrezca un nuevo servicio. Es igual, un ejemplo privado, cuando se abre un nuevo centro comercial, no solamente va a atender a la gente del distrito, va a atender a toda la gente de la ciudad porque desde curiosos van a empezar a ir al centro comercial a ver qué novedades tiene, cómo están los precios. Entonces, no solamente atiende a la población que vive cercana a ese centro comercial, debe prepararse para atender a una mayor cantidad de población. Es un ejemplo de un ratio de manera privada. Similar ocurre en el sector público. También los cambios en la cantidad requerida del bien o servicio por el usuario. Esto se refiere a de que a veces hay cambios en costumbres del usuario. En un proyecto de gestión de residuos sólidos, tal vez estamos determinando que es la demanda para la ejecución de un relleno sanitario que se requiere la disposición final de 20 toneladas diarias. Pero de acá a 10 años el comportamiento de la población no va a ser el mismo del que tenemos ahora, porque si recordamos 10 años antes, no existía ni la palabra reciclaje en los hogares. Ahora se está realizando actividades de reciclaje en muchos hogares
Y con el nuevo cambio de la ley, que ahora realizar reciclaje en la fuente, en la organización de residuos sólidos, es obligación de la población, el cambio en el bien o el servicio va determinado por el usuario va a generar, ¿en qué sentido? De que ya los 20 toneladas que se calculó diarias a la disposición de residuos sólidos no van a ser 20, tal vez 17, por la población va a tener también esos cambios. Después, la estimación y proyecto de la demanda con proyecto. La población objetivo, que es la población objetivo, que es la población que va a ser atendida, la población que va a ser beneficiada directamente con el proyecto. Entonces, en esa parte de ya, la población objetivo, que es los que van a ser directamente beneficiados si es que se modificó la proporción de la población demandante efectiva con la relación de población demandante potencial y la población objeto es igual a la población demandante efectiva. Es decir, eh, de que esa población, la población demandante efectiva, que era la población que estaba interesada en el colegio, y al final la población demandante efectiva, que son los directos que se van a beneficiar, pero se determina de que no solamente se van a beneficiar la población demandante efectiva, sino se va a beneficiar la población demandante potencial, ya que alumnos en edad escolar de esta rama acceder también a la población demandante efectiva se suma con la población demandante potencial. Y finalmente, la demanda del bien y servicio, si se ratio de concentración por el usuario. Entonces, esta es la proyección que debemos utilizar. Miren, en la proyección debemos calcular de que la población va a tener no, si tenemos una población con 10.000 personas en el año de hoy, al año 2020, eh, tenemos que ver la tasa incremental de la por 20 años. ¿Para qué? Para que en lo que es generación de residuos sólidos, si una persona genera medio kilo diario en un distrito que tiene una tasa incremental, la población tiene 10.000 personas, a medio kilo por persona son 5.000 toneladas, 5.000 kilos que genera esa población, o sea, 5 toneladas. Pero como va a ir aumentando por año, tenemos que aumentarle 2% más adicional. Entonces, cada año va a ir aumentando la cantidad de residuos generados. Y en base a eso tenemos que calcular nuestros servicios. No va a ser el mismo servicio de recolección de residuos sólidos en el año de hoy que se tiene de acá a 20 años o de acá a 10 años. Tampoco va a ser la misma que se ha tenido hace 10 años. Entonces, la población, al tener mayores hábitos de consumo, hay un incremento en su generación de residuos sólidos y también hay un incremento en la cantidad general por la población, por el número de habitantes. Igual en lo que son instituciones educativas, postas, en todo tipo de servicio que se brinde un servicio, demanda poblacional de acá a 5 o 10 años para poder determinar el horizonte del proyecto y a su vez determinar las brechas, la oferta y la demanda. Entonces, miren, las brechas de oferta y la demanda es simple. La brecha de la oferta es lo que ya hemos determinado al inicio, en el módulo de identificación. Y en este módulo lo que estamos determinando es la demanda, o sea, es lo que la población requiere para cubrir este servicio. Y esto a partir de la comparación entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada, estimada, diagnóstico de la unidad productora, es lo que se compara. Miren, entonces, y bien, también hay unos proyectos que no basta con este estudio CDR, es un estudio de mercado, que es algo más profundo, algo más técnico. Entonces, trabajamos nosotros siempre con nuestra oferta optimizada, que es lo que nosotros hemos mejorado y hemos utilizado dentro de nuestro proyecto. Siempre utilizamos oferta optimizada y lo comparamos con la demanda con proyecto. Eh,
¿Por qué la trabajamos con demanda con proyecto? Porque ya estamos determinando de que sin proyecto la demanda son 100 estudiantes que requieren educación, en un ejemplo de una institución educativa. Pero con proyectos van a ser 120, porque ahí va a haber los colegios están saturados o se va a brindar una mejor educación que en otros colegios. Y a su vez también proyectando de que acá 10 años ya no van a ser 100 alumnos, sino van a ser 115, porque va a haber una tasa de crecimiento de 15 alumnos, puede ser por año. Entonces, miren, por ejemplo, en este ejemplo de una escuela o centro de salud que son muy similares, el servicio que se brinda, es necesario también verificar el total de la oferta existente en el área de influencia del proyecto. Es decir, no solamente la demanda de la población potencial, sino la demanda en la población de referencia y la población total. Entonces, ese análisis permite, ya sea por razones de eficiencia o por problemas de saturación y el colapso del servicio, tomar decisiones como transferir la demanda de la unidad productora a la unidad productora que tengan la disponibilidad de la oferta. Por ejemplo, si vamos al hacer la acción de la población que demanda esto, vamos a determinar de que tal vez, y si construimos una posta un semi-hospital, por ejemplo, en el distrito de José Luis Bustamante, que limita con el distrito de Socabaya, y la posta que existe en el distrito de Socabaya no se están dando abasto, pero este mini hospital sí puede dar abasto no solamente al servicio que brinda el distrito, sino a los distritos aledaños, consideramos como ampliamos el ratio de influencia y consideramos también la atención a distritos aledaños. Lo mismo sucede con el área educativa. Si al construir un colegio, siempre recordemos de que al ampliar el ratio de influencia, no solamente vamos a atender a los alumnos de un determinado sector, sino vamos a atender a los alumnos de todo el distrito y de distritos aledaños. Es más, también recuerden de que hay veces de que muchos padres de familia trabajan en otros distritos y tal vez por comodidad temprano van con sus hijos y los llevan y los dejan en el centro educativo del lugar donde trabajan. Pueden trabajar en una oficina que está a 2 cuadras del colegio. Entonces, y ellos viven en un distrito que está a 1 hora, pero por comodidad, para cuidar a sus hijos, los van a llevar al colegio que está cerca de su lugar de trabajo. Y es una oferta que es bien difícil determinarlo, porque no sabemos cuántas personas que tienen hijos y trabajan cerca del colegio van a venir a matricular a sus hijos cuando éste se abra. Porque al hacer el análisis de la población que vive dentro del distrito, no vamos a poder determinar una población que vive a 5 distritos, por ejemplo, de cercanía. Entonces, siempre tenemos que trabajar con un 5 o 10% más de tasa de probabilidad de demanda. Y entonces siempre la brecha del proyecto es la demanda con proyecto menos la oferta optimizada. ¿Qué nos da? Por ejemplo, recuerden que hemos revisado una brecha en una oferta de proyecto de gestión de residuos sólidos eh, al distrito Socabaya, ya optimizada. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de la demanda. La demanda simplemente es que hemos calculado desde el año 2019 al año 2020 con nuestra proyección, 29 con nuestra proyección eh, de población y hemos determinado que en el año 2019 existía 78.950. ¿En base a qué? Al INEI 2017. Entonces acá, momento de hacer los Excel, hemos tenido 2017, 2018 y una población menor acá. Entonces ha ido aumentando, ven, tiene una tasa de aumento. Y la generación de residuos sólidos también tiene una tasa de aumento, porque se comparan la caracterización de residuos sólidos de años anteriores con la caracterización de residuos sólidos actuales, se puede determinar cuánto es el porcentaje de aumento en la generación. Y lo que nos da al final que al año 2029 va a haber 98.000 personas y la tasa de toneladas día van a ser 58 toneladas, 58.15 toneladas.
Entonces, la demanda, toneladas por año, va a ser 21 por día, por semana, por mes. Siempre tenemos una línea eh, entonces hacemos un balance de la oferta en las en- con una etapa sin optimización. Tenemos de que sin optimización, lo que hemos visto al inicio, con la demanda actual tenemos un déficit. Pero siempre recordemos que esto solamente lo tomamos de referencia porque lo que vamos a tomar es el balance de la oferta de manejo de residuos con optimización y también con la demanda con proyecto. Es decir, de que si tenemos una demanda al año, miren, al año 2010, pongámonos en este año tenemos una demanda de 48 toneladas y tenemos una oferta de 52, entonces el déficit no existe, está en positivo. Entonces, este año no es necesario tener nuevas compactadoras, pero por la proyección que hicimos de la oferta, que al siguiente año vamos a tener menos una compactadora que ya pierde su vida útil, esto está en las diapositivas anteriores, van a poder determinar, van a poder revisar por qué la demanda va cayendo. Entonces, al año 2021 ya la demanda cae a 28 toneladas día, lo que nos va a generar un déficit de 21 toneladas. Necesitamos comprar unas unidades vehiculares para corregir este déficit de 21 toneladas. Al año 2022, dos compactadoras más quedan inutilizables, lo que nos va a dar una oferta en su proyecto, inicia está ahorita en etapa de no tengamos esta caída y siempre nuestro déficit sea positivo, es decir, que no necesitamos eh, la adquisición de compactadores, siempre está en positivo y siempre calcular los proyectos antes de que existe el problema. Si vamos a esperar a que existe el problema, es bien complicado realizar un proyecto de emergencia si es que no lo hemos calculado con anterioridad. Entonces, y todos los proyectos se van determinando, ya se sabe que las áreas usuarias ya van determinando cuándo van a tener emergencias y cuándo van a tener problemas. Luego de esto, tenemos que hacer un análisis técnico. En esta sección se va a tratar el desarrollo de las alternativas técnicas y su relación con las alternativas de solución. En ese sentido, debemos proponer las siguientes preguntas. El tamaño, o sea, cuánto se producirá del bien o del servicio. Eh, la localización, se producirá el bien o el servicio, cómo se producirá el bien o el servicio, qué tecnología se va a utilizar, el impacto ambiental, cómo se van a mitigar los impactos generados a la sociedad y al ambiente, y la parte de riesgos y desastres, que es la gestión de riesgos y desastres ante el cambio climático, y cómo se van a mitigar y adaptar esto ante el cambio climático. Entonces, miren, en el anterior módulo, de que ya después de terminar el árbol de problemas, el árbol de medios y fines, hemos determinado alternativas de solución. Nuestras alternativas son un conjunto de acciones que derivan del análisis de los medios fundamentales, eh, que conllevan a lograr el objetivo del proyecto. De lo que es más central, recuerden que y nuestras alternativas técnicas se generan a partir del análisis de la localización, el tamaño, la tecnología y de una alternativa de solución. Entonces, en esta parte es lo que vamos a construir eh, técnicamente en nuestras alternativas. Ahora, para continuar con esto, como les dije, ya esto ya lo vamos a trabajar, ya la siguiente etapa que continúa, que falta, la vamos a tratar ya de manera de asistencia. En la semana vamos a trabajar las asistencias, pero para poder avanzar en esto necesito de que tengan ya un avance en el proyecto. Y si no tienen, por ejemplo, ¿cómo les explico? A ver, vamos a ver acá. Ya, por ejemplo, miren,
¿Qué pasa si no tengo, por ejemplo, toda la información? Por lo menos ir llenando nuestro índice y ver lo que nos falte, lo dejamos en blanco, por ejemplo, miren. eh, en este ejemplo, podemos ver el tema de la introducción, creo que muchos lo pueden tener, el proyecto lo pueden hacer una pequeña introducción de qué consiste su proyecto. Después pueden ver el tema de la localización, el tema de algunos datos que puedan sacar del INEI, del datos del INESI, datos del CENAMI para ir llenando esto. Entonces, vayan llenando todo lo que puedan. Y si, por ejemplo, llegamos a una parte donde no tengo características de vivienda porque no está en el INEI, lo dejo en blanco y le pongo, le puedo poner, no se encontró información, me encuentro buscando. Entonces, la idea es de que todas las etapas de la anterior que hemos visto la vayan llenando. Tienen mi número de celular. Ya las consultas las vamos a trabajar de manera personalizada mediante WhatsApp. Envíenlas las consultas al WhatsApp. Tenía información pendiente para subirla. Hoy día voy a subirla con esta- estas diapositivas. Voy a subir la información que algunos compañeros han pedido, alguna información adicional, alguna información extra. La voy a subir al para que puedan personalizada, para que podamos avanzar. Entonces, la idea, si es que no por tiempo, algunos de ustedes están trabajando, trabajemos un sistema de población, una descripción general de la población, algunas características básicas del proyecto, entonces, para poder avanzar. Entonces, la idea que necesito es de que avancen lo que son sus brechas, su demanda, porque yo les puedo seguir explicando esto teóricamente, pero se van a trabar, o sea, no van a llegar a comprenderlo bien. Entonces, creo que ya está claro lo que es la oferta y la demanda. Eh, Avance todo lo que puedan hasta el día miércoles y a partir del día jueves y viernes bajamos las asistencias para poder avanzar en la construcción técnicas de alternativas. La construcción de alternativas, recuerden, miren, he hecho un árbol de problemas. En el árbol de problemas hemos identificado nuestras causas que generan de hemos identificado la adecuada disposición, en un ejemplo de residuos sólidos, adecuada disposición final, adecuado recolección, en un ejemplo de adecuado almacenamiento, por ejemplo, adecuado almacenamiento de residuos sólidos, en las alternativas, en las suficiente, la adquisición de contenedores, mantenimiento de tachos existentes, mejora en la contenerización de las viviendas. Entonces, vamos a identificar todas las alternativas de solución que van a llegar a que se mejore ese punto de contenerización. Y en la parte técnica ya hacemos un análisis según el tamaño del producto que se ha brindado. O sea, ya que hablamos de la cantidad de residuos que se van a almacenar, dónde se van a localizar los contenedores, eh, y qué tecnología vamos a utilizar de contenerización, si van a ser tachos, van a ser contenedores de una tonelada, contenedores aterrados, van a ser contenedores aéreos, eh, eh, después de impacto ambiental, si instalamos contenedores en varios lugares, va a generar tal vez puntos críticos si no se controlan. ¿Cómo se controla este impacto? ¿Va a existir un impacto o no va a existir un impacto? ¿Y cómo se va a mitigar si es que va a existir algún riesgo de desastre? Si no existe, se va pasando. Entonces ahí vamos identificando, volvemos cada alternativa de solución, la volvemos una alternativa técnica. Ya entonces, eso sería todo. Por ahora, esta parte es también sencilla. Y ya la otra parte que les comento, ya el análisis técnico, tenemos que revisarlo proyecto por proyecto porque es muy diferente según el ámbito de proyecto. Entonces, ya en coordinación con Alexandra, ella a, los va a organizar
para que podamos tener la asistencia técnica el fin de semana y vayan presentando sus proyectos hasta el día miércoles para que me den, hasta el día martes, perdón, para el día miércoles me den tiempo de revisarlos y poder hacerles algunas correcciones para en las asistencias técnicas del día jueves y viernes poder eh, eh, levantar todas sus observaciones y el tema de costos. Y ya con esto estaríamos acabando esta etapa para ya pasar al análisis de las alternativas, que es el siguiente módulo, y ya con esto ya eh, estaríamos ya teniendo ya avanzado ya prácticamente un InviarTP proyecto. Entonces, ya es, bueno, sería todo por el día de hoy. Vamos, ya con la semana ya nos comunicamos y todas las preguntas y dudas que tengan, directo a mi WhatsApp para poder responderles. Y como les dije, en media hora les estoy subiendo toda la información. Listo, chicos, sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en las asistencias técnicas de la semana. Listo, hasta luego, gracias.